Bueno, comienzan las pools de espada femenina. Tenemos 3 pools que se van a desdoblar. Y bueno, iremos comentando si nos llega cualquier información de cualquier cosa. Pero ahora os dejamos con el vídeo de las pools.
Bueno, acaba de terminar las pools femeninas, ahora recibiremos las clasificaciones y empezaremos a comentar las eliminatorias. Cuando estén los resultados de las pools, pues iremos comentando.
Comenzamos con la transmisión del directo. El asalto entre Araceli. Muy bien, Celia. Tomamos la tirada de los cómics. Ahora, Celia. Es que Segundo tirada de la tengo mis tirada. dudas con ese último. Para mí no fue. En caso de duda, la tiradora de la dice. No fue. Claro, te digo, en caso de duda, en caso de que el árbitro tenga duda, la que recibe tocada es la que tiene que decir si fue tocada o no fue tocada. ¿Sí o no? Ya está, pues no. 1-0. Pues se todos los aires Por aquí, porque por favor. No. Está ahí, pero más efectivo. Vale, ¿listas? Adelante. Alto, uno iguales. ¿Listas? sí. Adelante. Alto, 2-1 derecho. ¿Listas? Adelante. Alto, 3-1 derecho. La izquierda, perdón. Ah, vale. ¿Listas? Adelante. Alto, 4-1 izquierda. ¿Listas? Adelante. Alto, 5-1. ¿Listas? Adelante. Alto, 6-1. ¿Listas? A ver, es que no se puede hacer así. Tocado de la tirada de la serie. ¿Estás bien? Pero parece que la tiradora con... ¿Estás bien? Con calma. Vale, 7-1. Venga. ¿Listas? Adelante. Adelante. Alto. 9-1. ¿Listas? Adelante. Alto. 10-1. Nieves. Cambia de lado. ¿Listas? Adelante. Alto. 11-1. ¿Listas? Adelante. Alto. 11-2. ¿Listas? Adelante. Alto. 2-2. ¿Listas? Adelante. Alto. 3-2. Ya me dijiste, es tocado. Pido perdón, que estoy intentando coordinar todo bien esto. Y me estoy haciendo unos problemas con la conexión, no me está gustando nada. 14-2. Y pues todavía estoy un poco despistado y no puedo comentar los tocados. Venga. Venga. Pero hay un pequeño problema aquí que tengo que solucionar. Araceli ha ganado el asalto con bastante comodidad y es capaz de realizar este último tocado. Alto. 15-2. Asalto terminado. Victoria de la izquierda. Victoria de Araceli, que pasa a la siguiente ronda.
También ha acabado aquí el asalto entre Miramontes y... ¿Qué? Ganó Miramontes. Sí. Y en la pista al lado, acá, el asalto con la victoria de la tiradora Miramontes del club Centolo. Bien. Ahora grabaremos el asalto que se va a realizar en la pool de aquí al lado entre Nair y... ¿Contra quién tira Nair? No lo sé, ¿dónde está? Es que Nair está aquí para ponerse en esta pool, desde la grabó ahí detrás. No lo sé. No sé. Espera, que tengo aquí la... Ah, sí, mira, contra Marta Murias, creo. ¿Marta? Murias, creo que es. Sí, ¿Muries o...? Murias. Murias, vale, muchas gracias. Murias Mariña, Marta. Del Vale. Tech Big. Así. Claro. No te enfríes ahora. No te enfríes ahora. ¿Con quién te toca? Ahí no van a tirar más, te creo, ¿eh? Ahí no van a tirar. Vale, vale. Sí que me da para tener en la calle. Necesito ir a probar que se lo he hecho imposible. Tú, no me lo dejes, a currar. A currar. No vuelvo. Quédate en los comentarios y yo me encargo de la cámara. Pero dime nombres, ¿eh? Ya están puestos en memoria sin Nair. ¿Han empezado? Va a empezar ahora, 0-0. Vale. Vale, ahí estamos. Comienza el santo. ¿Eh? Sí. Primer tocado de Nair López con una parada respuesta. Y otro tocado de Nair. Es muy grande Nair, muy alta. Si Murias quiere tocar va a tener que acercarse a su distancia con hierro. Comprobaba ahí la espada Murias, pero funciona perfectamente. Nair sigue abusando de su tamaño. No sé, está tirando con ortopédico Nair, ¿no? Eso parece. Sí. Parece que ha cambiado un poco la dinámica de su espada, que prácticamente desde que yo recuerde tiraba con francés. Sí, antes tiraba con francés, ¿no? Que le permitía tener ahí un poquito más de distancia, ¿no? Vemos Que- ahora cómo hace una para respuesta totalmente en florete. Perfectamente válida en florete. Pero está muy bien el ortopédico, ¿eh? Se está notando parece que ahora que- está trabajando más la hoja. Sí. Y antes dependía más de la distancia, de su altura. Pero ahora está preparando bien los tocados. Trabajando con el hierro. Sí, quizás bueno, quizás pueda ser sorprendente dada su altura, pero sí que también con la ortopédica quizás puede también hacer Vamos a valer ver. la fuerza que pueda tener en el brazo. Igual que, por ejemplo, Nicolás Nion. Sí, además Nair en el tiempo que dejó esgrima estuvo haciendo rugby. O sea que viene pegando fuerte, ¿eh? Sí, nunca mejor dicho. Bien entrenada. Otra parada de Muy bien, respuesta. Bueno, Murias se queda sin opciones ya. Prácticamente.
Es una Ya no solo por la remontada. distancia han tocado, sino porque no está No parece encontrando que- nada. sí. El problema es que si quiere tocar se tiene que acercar a ella, Y es muy complicado. pero acercarse a Nair, cuidado. Peligro. Porque Otra bueno, parada de ahí respuesta. consigue el doble. Venga, Marta, decide tú, sal tú de vez en cuando, no esperes siempre. Vale. Bueno, venga. Contratocado de Nair. En la distancia adecuada, esa es la actitud, venga. Parece que va a ser un asalto contundente para Nair, Totalmente. que bueno, parte como candidata, ¿no? Sí, lo que hablábamos el otro a día. ganar o por lo menos a hacer podio en esta competición. Sí, lo que hablábamos el otro día de esas 5 tiradoras, se ha podido quedar en 4 por culpa de la lesión que ha tenido Sara, que desde aquí le mandamos un abrazo por Sí. no poder competir en esta competición y puede que quizás en lo que reste de temporada, Tocado de marcha, ¿eh? Le pilló ahí en la mano. pero a esas 4 no, tiradoras parece que fue a la columna. quizás les podamos sumar a Rosa Cano y a Araceli. Sí, el estar en una categoría superior, ¿no? En absoluto, pues vienen un par de leyendas, ¿no? De la esgrima gallega femenina. Venga, venga, venga. No lo vi, ¿para quién fue? Creo que fue para Marta. Bueno, parece que Nair busca ya cerrar el asalto. Oh, no enciende ninguna. Pero ahí está. Mírale, mírale cuando hable. Y bueno, Nair consigue ahí sacar el doble con un contraataque. 15-3, victoria para Nair López. Tenemos ahora pantalla a la derecha Rosa Cano. Vale. Tenemos a la derecha a Rosa Cano y a la izquierda, a ver si me dejan verlo. ¿Eh? Pibu. Que no sabemos cómo va el asalto. De momento salen flechas rosa. Pero responde Tibu con parada respuesta por cuarta y toca. Vamos a intentar colocar mejor la cámara para no coger esa columna. Venga. Consigue tocar rosa ahí. Luego eso por WhatsApp. MDLR, sí. Recién salido De Vallecas. de competición. No se puede decir que está mal.
Otro tocado de Rosa. 3 iguales nos dicen que van. Carios. Compañero. Bueno, y están ahora en el minuto de descanso. Aprovechamos para poner el marcador, que es 7-4 a favor de Rosa. Veamos a ver en este segundo tiempo si Tibu consigue recortar distancia y igualar un poco el asalto. Yo también me doy. No. Bueno, y reanudan el asalto en el segundo tiempo. Sara en plan, puta mierda. Y muy tranquilos los dos tiradores ahora, bien. Ahí deja fuera de distancia a Tibu en su ataque y Rosa se lanza para conseguir el tocado. Hola, mi amor. ¿Está en mute? Ah, no, no está. Perdón. ¿Sándwiches? Están trabajando mucho los tocados, muy calculadas las acciones. Ahí engancha con una flecha de sexta. Toca Rosa. Si Tibu quiere igualar esto, va a tener que tomar la iniciativa en el asalto. Buscar un poco más esa agresión en el ataque. Pero le está fallando, sigue intentando tocar hacia atrás y eso es lo que le funciona a Rosa. Rosa en el ataque se ve cómoda con esa flecha, no tiene necesidad de cambiarlo. Bien, está bien. Tócate los pies. El absoluto individual, con protección no te puedes tirar. Busca otra vez la flecha. Esta vez Tibu consigue librar, pero Rosa se para y mete la remis. Nicolás. Tocado doble. No te van a echar de un lado. Rosa busca otra vez la flecha, pero Tibu con el hierro libre tira contraataque y consigue el doble. Oye, un poco de respeto. Elisa, te quito encima del router. Fantástico, Cierre de Rosa. El router está Ah, sí, sí, el router, verdad. ¿Lo viste, pero? Sí, claro. Y dice, ay, que se caiga, que se caiga, que se caiga. No, que se caiga. Y me caí. No dais. Lo mío de los sándwiches, ¿qué?
Parada respuesta un poco forzada la flecha. Un poco lenta, pero consigue encontrar el tocado. Y tocado de Rosa, otra vez con flechas, con 1-2. Fin del asalto, victoria para Rosa Cano.
Bueno, empezamos con el asalto de cuartos de final, Sí, de Elisa contra Nair. sí, tenemos a la izquierda Elisa Martínez de Club Esgrima Coruña y a la derecha Nair López de Centolo. Es el asalto del que hablamos la última vez que comentamos espada. Sí, en el anterior femenino que hubo, en el ¿La semana pasada? M20. Sí, era ¿no? M20. Sí, M20. Y que era un asalto que teníamos ganas de ver y no se pudo ver en eliminatorias y ahora por fin se va a poder ver. Eso, viejas rivalidades que vuelven. Sí, bastante interesante, sí, ya me estoy dando cuenta. Bueno, de momento agresiva Elisa, intenta salir con una flecha, pero toca después de salirse de la pista y entonces no vale el tocado. No afecta en serio. Empieza con intensidad Vale, del buen asalto. tocado de Nair, libra cuando Elisa entra a atacar y consigue el tocado. Esta vez Elisa consigue coger la hoja, Pero aún así, pero aún así Nair sí se revuelve ahí, ¿no? Libra en el último momento y consigue el doble. son dos tiradores que se conocen mucho y se puede decir que se tienen ganas. Bueno, pero ha cambiado bastante Nair de estilo, ¿eh? Porque además ahora antes tiraba con francesa y ahora ya no, ahora tira con ortopédico. Tenemos que ir a buscar más enganchar hoja. Sí, ha cambiado un poco esa ventaja de distancia, de librar, de trabajar, De bajar punta. de buscar que el otro no encuentre la hoja, ¿no? Aprovechar la distancia que tiene. Y bueno, toca el doble ahora para ellas. Y ahora con el ortopédico, pues bueno, entiendo que intentará buscar más hierro, trabajar... Y mira que comentamos que en la última competición las tiradoras de centro... Uy, cuidado, no se va a haber hecho daño. Creo que fue en la arrancada de la flecha, no parece que sea nada grave. Comentábamos que en la anterior competición las dos tiradoras de centolas que se enfrentaron a Elisa tendían mucho a ir hacia atrás y buscar el error. Sí, tenían claro, ¿no? El plan Pero parece de más que asalto. Nair va a tirar más su esgrima en vez de Ahí sí, está buscar una- completamente en su estilo. Pausado, esperando que venga. No te pares, ¿eh? Vamos, Nair, venga. Y de momento lo está funcionando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está igualado, pero parece que está cómodo ahí. Se ve más consistente a Nair por ahora que a Elisa. Sí, Elisa quizás se está tirando un poco hacia adelante sin un plan definido, ¿no? Pero bueno, Con sigue todo directo. teniendo esas acciones que sabe hacer y que con las que no suele tener fallos, que le siguen entrando. Más cuenta con su entrenador particular, al final lo viste. Consigue ponerse Elisa por delante. Por primera vez en el asalto, sí. Sigue forzando mucho ese ataque, ¿no? Sí, está intentando... Como muy agresiva, sin un plan definido. Sí, no está trabajando mucho las acciones, simplemente está enganchando ojo y saliendo, buscando ser más rápida que ella solamente. Entonces tampoco lo está defendiendo del todo bien Nair, ¿eh? Ya, pero es algo que No como acaba encuentra la manera de... encontrar. Pero está trabajando más en sus tocados, está preparándolos mejor. Creo que tal vez sigue acostumbrada a la francesa, a esa ventaja de distancia. Y ahora está haciendo las mismas acciones, pero ya no encuentra un tocado ya sola, ¿no? Ya es un doble. ¿Viste? La mano adelante. Sí, pero ahora por ejemplo eso. La ganas mente por punta. Ha sido capaz de poner la punta en donde ella iba a saber que iba a aparecer su mano Aguantó firme y ya tocó. y se la comió Elisa. Muchas veces se hace esa acción, pero el tirador rompe y pierde la ventaja. Y pasa a tener un tocado para él solo, o un tocado doble, o incluso perder el tocado en favor de otra persona. Buena flecha de Isa. Sigue atacando, ¿eh? No Sí, cambia. sí, teniendo en cuenta que no es su acción favorita la flecha, por decirlo así, No es por lo menos a la que más recurre. pues estar cogiendo bastante a ella.
Buena acción de Nair, le mantiene la distancia y luego la respuesta fácil. Sí, le está buscando todo el rato la respuesta al brazo. Sí, no. Buena punta ahí también, ¿eh? Sí, sí, la tiene. Al final se está arriesgando a que Elisa se le eche encima, pero le está saliendo bien. Sí, me parece que van a dar ya por finalizado este salto. Y ahí da el árbitro al alto, un minuto de descanso. Muy igualado el asalto. Aquí, Manel. Manel. Y bueno, van a retomar ahora el segundo tiempo. Veamos a ver si la charla de los entrenadores cambia algo en el asalto. Nair parte ahora con un punto de ventaja. De momento parece que siguen con el mismo plan, ¿no? Sí, Elisa presionando, tal vez buscando esa flecha, ¿no? Parece. sí, los tocados dobles ahora mismo favorecen a Nair. Sí, que bueno, siendo solo uno de ventaja, Bueno, estaría bien que se despegara un poco más, ¿no? Antes de forzar ese doble, eso entró. Bueno, falla la primera acción, pero está rápido con la remis. sí, a ver, Igual el asalto. le hubiera pitado cuerpo a cuerpo. No, el tocado es antes. El tocado es antes. Más que nada porque si choca primero no puede meter ahí la hoja, no le da el brazo. Bueno, ahí consigue, se pone por delante, es un buen momento para ponerse por delante. Sí, sí, a tres importante. tocados. Y ahora Nair sí que el doble no le vale. Ya. Se le ha puesto Otro la de mano, Elisa. ¿no? Se le ha puesto la mano. Creo que sí. Trabajó ahí sobre la preparación de Nair. Que justo me tapaba la acción en la tiradora. Ahora eso lo que debería es no hacer Tiene que relajarse, no necesita ir a buscarla, está por delante, tiene tiempo para trabajar, 3 minutos casi. Sí, ahora tendría que tenerlo más con calma. Con la ventaja del tiempo. Pero al final, bueno, su estilo de solo tiene una marcha y es para adelante. Sí, Y pero para adelante va a seguir, da igual cómo por está el ejemplo, antes asalto. Nair lo está haciendo muy bien. Iba por delante, que trabaje ella. ¿Por qué tengo que trabajar yo? En cambio aquí Elisa está fallando. Elisa, bueno, ahora parece que no. De todas formas, esa ventaja de 1 en este punto del asalto Ya, sigue pero siendo muy antes, importante. antes eran 2 puntos los Sí. ventajas que tenía. Y ahora, por ejemplo, la pasividad. Y consigue igualarlo, Nair, 13-13. Perfecto, muy bien hecho por la tiradora del centro. Este tocado prácticamente decide el asalto. Sí, porque es un tema mental también. Y lo consigue Elisa. Vamos, ahí, control. Izquierda.
Ahora, bueno, puede incluso forzar un doble. Y ahí lo consigue Elisa. Mutea. Final del asalto, Mutea. gana. Vamos a esperar ahora al siguiente cruce antes de las eliminatorias.
Nova Sanjurjo. El número 2, Martínez Vidal Elisa. Estamos ahora viendo la presentación de Como número finalistas. 3, Carlos Rosa Rosa. Y como número 4, Miramontes Cordero Andrea. Entonces será un Elisa Miramontes. No, Elisa Rosa. Elisa Rosa. Y Andrea, no. Andrea, no, sí. Sí, porque es el 1 con el 4, el 2 con el 3. Va a estar, buenas semifinales, la verdad. Está bien, ¿no? Sí, está bastante guay. Prácticamente las finales de la semana pasada, ¿no? Sí, teniendo Cambiando a Rosa por... En la Estaba pista, la final. número 2, árbitro Ana. Sanjurjo Fuentes Noa, Miramontes Cordero Andrea. En la pista, Bueno, tenemos en pantalla el primer asalto de semifinales. A la derecha Andrea Miramontes. Y a la derecha Nova Sanjurjo. Ambas de Centolos. Tiradoras que se conocen bien, ¿no? Que al final da saltos no igualados porque saben cómo trabajar, saben cómo moverse. Un asalto que habrán hecho miles de veces en la sala entrenando. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve.
De momento, primer tocado para Andrea. Muy calmado el asalto, muy lento. Sí, en comparación a la intensidad que hemos visto en los anteriores asaltos, está siendo mucho más calmado. Yo creo que se están midiendo un poco. ¿Consigue o no? Sí, sí. Yo iba a decir que Noah se está moviendo forzado a atacar, ¿no? Que es algo que no le gusta demasiado. Pero le ha salido bien el tocado, ¿eh? Sí, Además simple, muy simple. Casi una acción directa, pero Sí. tirando el brazo nada más. Siguen con la misma dinámica de Sí, Noah presionando. miramos poco a poco hacia atrás, sabe que tiene la ventaja a la distancia, aunque ha vuelto a tocar no, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está preparando bien las acciones, no está teniendo prisa. No. Sabe que no tiene que ir a los 15 tocados, que con que... Sí, con acabar por delante de Andrea le llega. ¿Para qué complicarse? Tocado de Andrea Miramontes. Sí, tocado a Andrea. Consigue parar y responder el ataque de Noah. Un asalto mucho más calmado. Sí, me gustaría saber el tiempo, la verdad, ¿eh? Porque no... Debe de haber estado a punto de prioridad un par de veces. de pasividad. Esto de pasividad, perdón. Otro para Noah. Que se lo va a poner por delante otra vez. Quedan 5 segundos, lo acaba de decir el árbitro. Sí, es como muy relajado, ¿no? Solo 5 tocados en 3 minutos. Bastante poco, ¿no? No estamos habituados a tan poco. Una pena, porque las dos fallan la acción. Sí. Noah pasa el tocado y Andrea falla la respuesta también, fallando. Y luego se ensalza nada. Pelea de navajazos, no pasa nada. Cuerpo a cuerpo. Y acaba. Y sí, acaba el primer tiempo. Sí, con minutos de descanso. Sí, 3-2, bastante calmado el asalto, muy tranquilo. Y bueno, la desventaja que tienen ahora es que siendo del mismo club no creo que tengan consejos del entrenador. No. Va a dejar que se coman la cabeza ellas mismas Ya. y a ver qué sacan en claro. Y ya están las tiradoras en la línea de puesta en guardia. Y ahí da la Van a salir todos. Porque somos muchos.
¿Listas? Adelante. Alto. Tocado de veces fue... Ah, fue de Noah, ¿eh? Yo desde aquí pensé que había sido de Andrea. 3-3. Debemos tener mal el tocado porque acaba de decir 3-3. Es posible, igual sí que fue de Andrea, ¿no? Sí, puede ser. Es que a mí por lo menos me dio esa impresión. Sí, pero a mí me parece que se ha iluminado el verde. No sé si podemos confirmarlo. Lo confirmaremos ahora cuando... Cuando alguien nos haga caso. Podamos mandar un mensajero. Tocado de Noah. 4-3. Sí, 4-3. Sí, habíamos contado mal antes un tocado. Y bueno, comentando el otro asalto de semifinales, Elisa va ganando 14-8, pero iba con una renta de 14-6, le remontó un par de tocados y... Sí, no se ha vendido rosa todavía. Están ahora, vienen del minuto de descanso, van a iniciar ahora el segundo tiempo. Y ahora parece que es Andrea la que toma la iniciativa del ataque. Hombre, va un punto por debajo y ya debería de... quiere ganar esa ventaja. Un buen tocado. Un tocado de Noah Sanjurjo sobre la mano de su rival. No sé si fue la mano o la pierna. Yo creo que la mano es que nos estaba un poco la pluma y tampoco podemos ver de todo el asalto. Lo están viendo ustedes mejor que nosotros ahora mismo. Y otro. Buena acción de Noah otra vez. Tocado de Noah Sanjurjo otra vez. No veo a Andrea con el mismo nivel que el fin de semana pasado. Así como el fin de semana, estaba contundente, metiéndolos todos. Mucho más confiada en su esgrima. Da la sensación. Y bueno, acaba de finalizar en la otra pista la semifinal entre Elisa Martínez y Rosa Cano con victoria de Elisa Martínez, que es nuestra primera finalista de hoy. Toca Andrea Miramonte. La conozco de estar aquí. Vale, pues, chicos. Está remontando ahora Andrea Miramontes. No lo ha dado, fue tocado al suelo. Tocado al suelo. Sí. ¿Cómo van las otras? 6-5 para no. Ah, 4. No se acaba de atrever a atacar. No, le falta confianza en su Es esgrima. como que prepara, pero a la hora de ejecutar no entra. Y ahora te ha tocado otra vez Sanjurjo. Sí. Y ojo, porque una ventaja de 3 ya empieza a pesar. Claro, que son de oro y de plata. Sí, oro puro, No, sí, pero que oro puro, No, se fundieron y se guardaron. Bueno, ahí lo consigue. Pero sigue sin tocar con el primer ataque, ¿no? Está buscando la continuación. Y eso al final estás condenado a que el otro se defienda y te acabe tocando. No puedes depender de ese recurso siempre. Y además no se puede mucho las flechas, porque hay mucho las flechas. Y no... Bueno, al final del segundo tiempo tienen otro minuto de descanso. Y esto se decidirá en el último tiempo. Que parece que no va a llegar a 15 el asalto. Si sigue en este ritmo.
Por eso yo no quiero. Y da inicio el tercer tiempo. Entra con más iniciativa ahora. Yo Miramontes. creo que van a gastar los 3 minutos sin llegar a 15. Tú también. Por el ritmo que está teniendo la Santo. Uf, muy buena continuación. Otro de Noah que amplía la distancia que tiene. Mantiene bien la distancia, Andrea, ahí. Pero lo mismo, prepara. Pero le falla al final. Ahí consigue casi una mala parada de Noah, ¿no? Más Sí. bien. No ha sido un tocado por una buena acción explosiva de Miramontes. Que eso no se la ve tan fina como tú dices, ya no se la ve retórica. Sí, yo creo que no tiene bien definida, ¿no? La acción que quiere hacer. Entonces intenta 1000 cosas, al final no hace nada. Y Otro para Noah. No sabe muy bien lo que quiere hacer, lo hace y toca. Nada, no se complica la vida. Otro para Andrea. Necesita 9, creo. Sí, perdona, aquí hemos sido un... ¿Esta bolsa de quién es? ¿De quién es? Bueno, puede que sí que lleguen al final a los 15 tocados, porque Sí, están ahora aumentando el ritmo. Están buscando tocados más agresivos. Parece que Andrea va un poco más confiada al ataque. Pero bueno, al fin y al cabo va por detrás, ¿no? O sea, Claro, no le queda más remedio. tiene que arriesgar sí o sí si quiere sacar este salto. ¡Ay, qué pena Tuvo esa! ahí la punta de Qué para tocar pena. y se le escapó. Tenía que haber aprovechado porque fue un error muy grande de Noah. No Muy, te- muy grande. Salió de flecha con la punta de su rival ya encima. Perdonar esos tocados. Aquí. Doble ahora. Los dobles benefician a Noah. Al final. Me da a mí que van a empezar con el por equipos al mismo tiempo que nada más acabar la final. Sí, que ya se retrasó un poco, ¿no? La competición Se retrasó femenina. una hora. Entonces tienen que apurar un poco. Sí, los porque sí, asaltos. está cerrado a... Creo que ha sido doble otra vez, sí. Ahí está, indica el árbitro. Y Andrea necesita empezar a recortar ya la distancia. Cada tocada doble ahora es un clavo para la tumba. Sí. Literal. Otro doble. Y les queda un minuto de asalto. Y Andrea ahora tiene que hacer 4 tocados si quiere ganar. Sí. Y que no haga como mucho uno. Y ahora mismo necesita ya una luz sola. Oh, Tocó Andrea. Tienes patatas fritas ahí. buen tocado. Las de Jorge están... Yo falla la respuesta, no, yo pensé que iba a ser de no, había cogido bien Sí, la hoja. había cogido bien hoja, respondió, pero debió de tocar en algún hombro o en algún lado. Sí, hizo bien la continuación, ¿no? Esta continuación que Acaba angula de la hoja. Igual al el asalto. Y qué mejor momento. 13. 13. Y ahora mismo ya puede ganar cualquiera. Toda esa ventaja que traía de antes ya no importa. Además ahora se la ve más entera ahora. Sí, se viene arriba, ¿no? Y más... Vas 2 por debajo desde hace tiempo. y Consigues como igualar que ahora. puede el haber asalto. encontrado la acción que necesita. Intenta no una flecha, No sale. pero ninguna lo ve claro. Abre en distancia. Ninguna quiere arriesgarse ahora que la otra toque. Sí, porque este primer tocado... Pero no puede quedar mucho tiempo el asalto. Ahí está. Y bueno, ya que ha acabado el tiempo reglamentario con empate en el marcador,
se decide ¿En un minuto? el asalto en 1 minuto, en el que Andrea tiene la prioridad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si pasa el minuto sin tocados, gana Andrea. Esto se decide al azar antes de comenzar el minuto. En este caso con una aplicación de móvil. Y sí. Bueno, a veces usamos una Y bueno. moneda o así, pero bueno. Los tocados dobles no cuentan y gana la primera que consiga tocar ella sola. Sorprendentemente sigue presionando a Andrea. Sí, ¿eh? Eso es que está confiado con la acción. Y ahí está. Y Andrea- Tocado de Andrea. Final del asalto. Remonta el asalto y se planta en otra final. Final contra Elisa. Como la semifinal del... Que sí, el cruce Pues de la otra semifinal. vez fue en semis. que fue solamente unos saltos más Fue- entretenidos de la noche. Bueno, de la tarde. Sí, ¿no? Porque iba ganando Andrea 14-11, puede ser. 14-12, 14-12. 12, 14-12. Elisa consigue empatarlo Y remontó. y finalmente gana. Bueno,
Y bueno, tenemos ya la final entre Elisa Martínez a la izquierda, Andrea Miramontes derecha. Asalto que ya vimos la semana pasada en la semifinal del M20 femenino. Y aquella vez, bueno, salió victoriosa Elisa, pero por la mínima, 15-14. Vamos a ver qué sucede hoy. En una final de infarto, bueno, un final de infarto de asalto, remontando. Bueno, parece que se han intercambiado los roles de la semana pasada y que ahora es Miramontes la que está presionando más. Sí, la semana pasada era todo lo contrario, ¿no? Tocado de Elisa ahí. Bien. Muy calmado el asalto. Uy, lo intento ahí. Bueno. Elisa intenta una cuclilla, pero Andrea no entra. Y luego aprovecha para tocarla en el brazo. Y está, bueno, toda la sala expectante de este asalto. Está buscando la mano de Andrea Miramontes, Elisa, en sus acciones. Sí, aunque sea estorbar un poquito ahí, que no esté cómoda. Pero ninguna se atreve a atacar del todo. Y tocado por Elisa en el brazo, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Coge a Andrea en la preparación del fondo. Pero bueno, parece que vamos a tener otro salto al tercer tiempo, ¿no? Si sigue en esta dinámica. Bueno, acaba de empezar esto, así que tampoco... Sí, yo veo a las dos muy tranquilas. Han debido estar pensando en el asalto de la semana pasada. Elisa no querrá volver a vivir un asalto sin todo el rato por detrás y Miramontes no querrá que se vuelva a escapar un asalto que ya tenía ganado en los últimos minutos. Se le escapó la punta por debajo del brazo. Se inicia bien la flecha, ¿no? Pero se le escapó Pero la es punta. eso, se deja que se vaya a la punta. Y ahí Andrea no perdonó. Y esta vez sí. Sí, Esta vez pero hace la flecha por abajo. Andrea fue capaz de pararla, pero... No, fue intencionado, fue una flecha por octava. Oh, pasó el tocado, era de Andrea. Sí. Era de Andrea, pero le falló la punta ahí. Porque se le escapó pena, la punta qué pena. a Elisa cuando fue a la mano. Sí. Bueno, intenta sorprender a Elisa, pero solo consigue un doble. Bueno, un poquito lejos la flecha, le da tiempo a Andrea a prepararse. Pero en vez de buscar hierro, tiene un contraataque simple, sin más. Ya. Y O sea, muy extraño porque Si ahí es enganchado hoja puede trabajar bien. o una parada de tag, solo te hubiera Sí. tocado. O sea, tal vez le sorprendió, ¿no? No se esperaba. Fue desde muy lejos la flecha, la verdad. Ten cuidado, porque Elisa está iniciando los ataques muy por abajo, incluso recogiendo el brazo para la segunda intención, y yo creo que Andrea puede castigar bastante eso, Sí, si consigue ahora verlo. lo que capaz de hacer un fondo, entrando, y para responder, en vez de continuar tal, ha recogido del todo el brazo. Sí, ha recogido y ha vuelto a lanzarse. Sí, Andrea llega a bajar la punta, se hubiera comido Elisa un Sí, contraataque. si confía y hace un cierre de distancia, Andrea, ahí encuentra un tocado. Se lo come con patatas. Tiene que esperar, ¿no? Ese momento de recoger, Y ahí entra. y ahí es cuando ella tiene que ir. Pero bueno, está bien. De momento 6-4. No es mucha distancia. No, es no, mucha tocar distancia. la diferencia no es nada.
Tenemos que hacer grabación de audio. Bueno, se disponen a colocarse ya para el inicio del segundo tiempo. Y allí arranca. Muy fea la acción, por parte de las dos. Sí, o sea, entraron en distancia y... Elisa hace un 1-2, lo falla, Andrea falla la respuesta, Elisa falla otra remis. Y fue como, venga, pues, a cuchillo limpio. Sí. No sé, tal vez está nerviosa. Se le dio un poco confianza a Elisa en el minuto, pero puede que no lo esté tanto. La luz entra por aquí. Los elegidos. Bueno, está bien, está bien. Elisa deja que termine Andrea a su fondo. Y en el momento en el que recoge, arranca ella con un marchar fondo. Sí, pero falló porque podía haber tocado directamente. Le faltó el hierro ahí. Le faltó el hierro ahí porque Andrea deja la punta y se come el doble. Sí, pero primero hizo como que un intento al brazo y cambió. Digo que si hubiera continuado al brazo podía haber tocado. Bueno, muy bien. 1-2, muy limpio. Le está fallando a Andrea, que se está asustando cuando viene Elisa. Porque Elisa recoge mucho el brazo en el ataque. Sí, se llega a quedar Si quieta Andrea y se estirar el brazo mantiene directo. firme, saca el brazo, Un es suyo el contraataque. tocado. ¿Sí? Como... Ahí Elisa se precipita, Andrea está atenta. La batería. Después te pregunto si hay por algo. Tocado doble. Tocado doble. Que ahora mismo beneficia mucho a Elisa. Y toca Elisa sola con una flecha. No veo a Andrea muy metida en el asalto. No, pero para nada con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada parecía que se le iba a comer. Yo la veo mucho más... Sí, la veo perdida. La veo... Pero bueno, esto no ha acabado ni mucho Sí, menos. o sea, 12-8, o sea... Sale un poco tarde Elisa. Y el tocado de Elisa en el suelo, que no es válido. Y otra vez. Deja que Andrea termine ese fondo. Cuando recoge, deja la mano muy expuesta. Y Elisa castiga ahí. Está bien, veo a Elisa centrada, ¿no? Porque sabe que lo que le está funcionando es ir hacia atrás y no está buscando ahora el atacar a ella, que es lo que realmente le gusta. Da mucha cabeza. Otra flecha. El árbitro decide que estaba fuera, Elisa, cuando tocaba. Bueno, el auto
interpreta que había salido lisa antes de hacer el tocado y no lo da como válido. Y... Bueno, se salva ahora Elisa de una posible tarjeta, ¿no? Por cuerpo a cuerpo. Sí, ya que parece que utilizó el cuerpo a cuerpo para evitar el tocado. Ahí, ya está. No, no. Y bueno, parece que Andrea se encuentra mal, está un poco mareada. Bueno, parece que se ha Van a desmayado. asistirla ahora. Bueno, están asistiendo ahora a Andrea, que se encuentra mal, mareada. Vamos a cortar la transmisión hasta que se solucione.
Bueno, parece que Andrea ya se encuentra mejor. Voy a intentar terminar el asalto. Y justo da el alto el árbitro. Segundo tiempo de descanso. Bueno, le viene bien a Andrea, que va a tener un minutillo más para descansar, despejarse un poco. Y ahí está, se acaba el minuto. Va a dar comienzo el tercer y último. Y ahí está. Flecha de lista, toca. 15-8. Elisa Martínez, campeona absoluta gallega. Bueno, intentaremos grabar ahora la entrega de premios y luego daremos paso a la competición por equipos. No, ya no quiero ver a más nadie que no esté compitiendo.
Pero mi versión es la de verdad. Tercer lugar.